Listo, ahora sí. Pues nada, principalmente agradecerles a todas las personas que están aquí. Esta actividad es un conversatorio sobre desarrollo de productos de turismo musical y está presentado por Pablo Borchi, quien es director de marketing y de alianzas en Sound Diplomacy, Events and Education, y la organización detrás de la Convención de Turismo Musical. También es cofundador de Discos y Amigos, un laboratorio de turismo musical con sede en la Ciudad de México, que organiza tours y experiencias musicales desde 2023. Y pues nada, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, Pablo, por estar acá, por también ser parte importante de este encuentro. Y pues nada, te dejo completa el liderazgo en esta actividad y en este conversatorio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues estoy muy entusiasmado, gracias a los que se unieron. Y les cuento rapidísimo de mí, de qué va la sesión. Pues trabajo en Sound Diplomacy, que es esta consultora a nivel global que le ayuda a las ciudades a cómo usar la música para atraer desarrollo económico y social. Y de ahí tenemos esta línea de turismo musical. Entonces todos los días estamos viendo proyectos de turismo musical. Y de ahí, de ese trabajo y de esas inquietudes, hicimos el laboratorio de turismo musical con Humberto, que también está en la llamada. Y en la Ciudad de México hacemos tours de cumbia, tours de high energy, y siempre estamos explorando, ¿no? ¿Qué nuevos productos y proyectos de turismo musical hacemos? Y pues bueno, la sesión de hoy va un poco sobre cómo entender al turista musical, luego cómo nosotros desde Discos y Amigos creamos nuestro método para desarrollar el producto y los elementos que tomamos como la receta, y luego quiero acabar con 2, 3 ejemplos de otros productos de turismo musical como para que se lleven más ideas y también un poco para abrir la puerta a esa charla de qué hacemos para que nuestros productos de turismo musical no gentrifiquen nuestras escenas, que es como el gran problema del turismo. Así que bueno, vamos a comenzar. Dice así: cuando alguien habla de turismo musical, como que dice, bueno, pues es así como gente que viaja y hay algo de música, ¿no? Pero pues siempre es un poco confuso y difícil definirlo. Así que creo que una gran manera de hacerlo es hacer una revisión histórica y pues con eso vamos a entender quién es el turista musical y cómo, o sea, cómo se mastica, qué es lo que le interesa, cuál es la filosofía. Entonces voy a hacer un recorrido así muy veloz. Digamos que hay muchas maneras de verlo, pero una manera de como cómo la industria del turismo entiende al turista musical podría empezar en los 1600, cuando los aristócratas ingleses viajaban por Europa durante el verano para ver las grandes orquestas, los grandes músicos, y eran un poco como peregrinos de la cultura, que después les voy a retomar esta idea del peregrino cultural. Luego, en los 1850, pega con todo el ferrocarril y cambia el turismo, como que ya puede haber turismo masivo, yéndose en las vacaciones a las costas, y ahí pues empieza a haber que festivales de música, o luego hay como varios recuentos de la gente que viaja a competencias de bandas de metales, ¿no? Los ensambles. Es como que ahí ya empieza a crear una industria del turismo musical. Luego todo como que tiene una siguiente evolución cuando salen los discos, porque entonces ya te permite viajar virtualmente con la música. Entonces, digamos, como que ese turista todavía no viaja, pero, pero está ahí, ¿no? Algo se está creando. Luego, un momento muy interesante es 1958, es como que sale esta canción de Frank Sinatra con Fly With Me, porque es el momento cuando más gente empieza a viajar por avión que por barco. Es como que la movilidad es mucho mayor en el mundo. Y también es en la época en las que están los poetas de la Beat Generation, como ubican a los Doors, ¿no? La banda, pues de uno de esos poetas sale ese nombre. Y ellos como que ponen en el zeitgeist mundial un poco la onda de viajar te ayuda a descubrirte a ti mismo. Entonces ya viajar no es siempre como ser un peregrino, sino una cosa de descubrimiento personal. Y entonces esa semillita de descubrimiento personal después crece y se crea una industria como tal en los 70s, cuando salen todas estas guías de viajeros, la Lonely Planet. Y entonces como que el viajero que no viaja pues nada más para relajarse o para encontrar estos lugares sagrados de la música, sino para descubrirse a sí mismo. Y como parte de ese viaje, como que de descubrimiento, también empiezan a buscar autenticidad en los viajes musicales. Entonces vemos que estas cosas se van mezclando y en los 80s pasa algo interesante, que es, por un lado, pues se muere Elvis y John Lennon, y entonces sus ciudades se convierten en verdaderas mecas del peregrino musical, que es como el recuerdo de lo que pasaba con los aristócratas, ¿no?
Y por otro lado, crece el world music, como que es esta época que Totó la Momposina toca cuando en García Márquez se gana su premio Nobel, Peter Gabriel hace su disquera, ¿no? No sé cómo se llama, Real Records, y hace su feria de música del mundo. Y entonces, como que el turista musical está buscando esta música exótica, supuestamente auténtica. Pero bueno, como después lo vemos a través de la historia, como que el world music peca de exotizar la cultura local, entonces que quieres descubrir el folclore local, y entonces medio como que luego lo diseñan esta folclorización. Y de hecho, esta onda de buscar autenticidad musical llega a su pináculo en el 99 cuando hacen el documental de Buenavista Social Club, porque ahí lo que sucede es que cuando hacen el documental como que todo el mundo dice, Cuba estuvo aislada del mundo durante tantos años y este documental y visitar esa zona de Cuba nos permite encontrar la música auténtica, pero en realidad pues Cuba nunca ha estado desconectado, esa música no es que esté no tocada por el mundo occidental. Entonces, pero lo que sí sucede es que con ese documental viaja muchísima gente a Cuba. Y luego lo que pasa es que viene el cambio de milenio y viene el Internet 2.0 y entonces el viajero musical pues ya tiene más herramientas, ya no tiene que llegar a un hotel y que el hotel le diga, pues esto es lo que tienes que hacer, sino que puede ver por internet las reseñas y él solito descubrir esta autenticidad que busca y entonces se da un boom del viajero solitario que después, a medida que avanza el milenio, detona en lo que es la economía de las experiencias. Entonces, digamos que el turismo musical está metido dentro de la manera en que el turismo dice, pues ahora ya no es nada más llegar al hotel, ver estos grandes sitios de peregrinación, sino es turismo de experiencias. Y de hecho, en 2018, nuestra empresa Sound Diplomacy, con Naciones Unidas y ProColombia, sacan un white paper donde dicen, la música se puede convertir en un producto similar a lo que pasa con la gastronomía, de que viajas a ciudades a descubrir los tacos, los restaurantes, bueno, así es. Entonces, como que ese es el estado del turista musical en 2018, pero en 2024, cuando se fue los super shows de Taylor Swift, como que cambió la discusión, porque todo el mundo decía, mucha gente está viajando a ver conciertos de Taylor Swift por alrededor del mundo, entonces hay un turistas musicales, pero en realidad ese turista no es el turista musical que quiere descubrir la cultura local, conectar con la gente, sino que es un turista que nada más viaja a eventos en vivo. Es como que se confunde un poco la definición, pero lo cierto es que es una gama de la industria que crece muchísimo y entonces ya le ponen la etiqueta. Yo aquí lo nombro como el gig tripping, en realidad, viajar a conciertos. Y luego en 2025, ya que la industria del turismo dice, ya el turismo musical es algo que hay que prestarle atención, pues pasan dos cosas. Uno, Bad Bunny anuncia su residencia de conciertos en Puerto Rico. Entonces, como que combina esto de viajar a conciertos y que conviertes tu propia residencia en un lugar de peregrinación. Y además puedes tener residencias en tu propio país y ampliar la discusión de cómo conectar con la cultura, las escenas locales. Y luego la otra cosa que sucedió muy interesante es que la semana pasada confirmaron Tomorrowland en Tailandia para los siguientes 5 años. Y aquí es importante porque podrías decir, bueno, Tailandia viene de la época, no sé si se acuerdan de la película La Playa, de estos backpackers, una industria así, como que la industria del turismo backpacker en Tailandia giraba mucho alrededor de la Full Moon Party en una de las islas, como que pues un rave. Es como que dices, bueno, entonces Tailandia como que está construyendo un turismo musical sobre esta historia y Singapur hizo unas alianzas con Coldplay y entonces como que ya se estaba volviendo este epicentro de conciertos de Asia y dirías, bueno, lo que pasa es que Tailandia está encontrando su lugar dentro del turismo musical, pero en realidad, si tú vas unos años atrás, Tailandia sacó un plan de turismo y tienes varios ejes donde tiene una parte de gastronomía, una parte de arte, una parte de moda, una parte de películas, una parte de deportes y una parte de música. Entonces, lo que pasa es que en realidad esto confirma que hoy en día los destinos turísticos pueden considerar el turismo musical como cuando contratan a la Fórmula 1 o contratan la Copa Mundial, como que tienes tu año y necesitas como que balancear los flujos de turistas y dices, pues la Ciudad de México, que en febrero y marzo son los meses más flojos, no tenemos Fórmula 1, no tenemos el Mundial, no tenemos tal. No sé si
pues invertirle a unos conciertos o quizás invertirle a la Semana del Arte. Es como que ese es el estado. Y esto nos lleva a la definición actual del turista musical, que es una combinación de todas estas. Entonces, a mí me gusta ponerlo como un turista cultural que trata de entender la identidad local a través de la música y también quiere conectar directo con la comunidad. Eso es por un lado, y por el otro, pues alguien que viaja a eventos en vivo, algunos de música. Y entonces, de aquí viene cómo en Discos y Amigos construimos los productos de turismo musical. Nosotros lo vemos como alguien que quiere entender el ADN musical de la ciudad y conectar con la comunidad de las escenas locales. Y entonces, bueno, ¿cómo desarrollas una experiencia de turismo musical? Nosotros las pensamos como una combinación de dos elementos, confort e información. Digamos que la experiencia es la información, es lo que te va a hacer conexión en la cabeza, que te cuenten la historia, te empieza a hacer sentido y todo. Y luego lo de confort va a ser pues que esta cerveza que te tomas aquí, que está buenísima la música, y haces un balance entre, o sea, si hicieras solo información, pues sería un salón de clases, y si hicieras solo confort, pues sería estar tirado en el hotel. Entonces, las balanceamos de acuerdo al formato de la experiencia. Y van a ver cómo al final nuestra experiencia como base es muy balanceada entre las dos cosas, pero para grupos privados que estandarizamos la experiencia, a veces nos vamos más hacia el confort. Entonces, voy a empezar por esta parte de la información. Entonces, miren, la información es cómo crear la narrativa para tu escena musical, que es lo que nos interesa. ¿Cómo le cuentas la historia del ADN musical de tu ciudad a alguien? Entonces, nosotros en los tours que hacemos, como que partimos de este concepto sociológico de que a la gente solo le gusta el tipo de música que puede entender. O sea que, veo ahí sociólogos en la sesión, o sea, de pronto no te gusta algo, ¿no? El reggaetón y tú, ¿por qué, no? Son tipos así que no saben nada qué sé yo, que no están educados, pero en realidad para otras personas el reggaetón es como una manera de ser moderno, desafiar a los papás, entonces como que tan pronto empiezas a entender un poco su historia, ya no, ya como que entras a la matrix de ese tipo de música. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con nuestros tours y de contarlos. Entonces, nosotros para crear nuestros tours, ya sea el de cumbia, el de high energy, hemos hecho uno de afrobeat, como que siempre hacemos una línea de tiempo del género musical. Entonces, ya que tenemos nuestra línea de tiempo y lo narramos a partir de distintos temas, esa es la central, la cosa central, y como que hacemos el tour alrededor de cómo le damos esa explicación a los, este, a los que vienen al tour. Entonces, para darles un ejemplo de cómo es esto que hacemos, se me ocurrió que podría estar bien enseñarles una parte que hacemos en el tour de Discos y Amigos. Nuestro tour tiene tres partes. Inicialmente, sí lo hicimos haciendo paradas en lugares icónicos de la escena cumbiera alternativa de la Ciudad de México, pero después fue difícil repetir la experiencia porque algunos foros cierran, los horarios no están disponibles. Entonces, lo que logramos hacer es un tour que casi casi se puede llevar a cualquier parte de la Ciudad de México y lo que importa es más lo que aprendes y con la experiencia que tienes y con quién te conectas. Y entonces el tour tenemos una primera parada donde es una sesión de bienvenida, una clase de baile, una última parada donde hay un jam de cumbia, pero la parte central es como una especie de show de radio donde les damos la historia de la cumbia alternativa en la Ciudad de México. Entonces, ese es un poco lo que les voy a dar ahorita. Y por ahí nada más pongo 4 o 5 canciones como para que vean cuál es la vibra. Lo que hacemos es que en un bar tenemos lo juntamos al grupo, les damos cervezas, mezcal, ponemos una bocina y ponemos rolas y les vamos contando. Entonces, ahí va, ¿no? Voy a empezar con la primera rola. Va subiendo la corriente. Se escucha bien, ¿no? Chinchorro y atarraya. Bueno, pues digamos que la cumbia es un mito. Como que en Colombia crearon, así como en México se hizo la raza cósmica de la los de que estamos mezclados, ¿no? Y todos somos mestizos. En Colombia en algún momento usaron la cumbia como esta construcción de identidad nacional. Y entonces combinaba, según esto, la identidad negra con los tambores, la identidad española del formato de canción y la identidad indígena de las flautas, las gaitas. Y entonces digamos que este es un ejemplo de la cumbia más roots, ¿no? Muchos tambores,
Entonces tocó la momposina, que se volvió famosa porque estuvo en la presentación del Nobel de García Márquez, lo grabó con Peter Gabriel, y luego el ingeniero del estudio de ese disco se volvió loco con la música colombiana y fue el que llegó a Colombia y grabó a Side Stepper, trabajó con Bomba Estéreo, ¿no? Y entonces lo que pasó en Colombia, ahí le pongo la pausa, es que en América Latina pasó algo muy chido, que es que los grandes centros de distribución de música eran Distrito Federal, tenían casas de la RCA Víctor, de Distrito Federal, La Habana y Buenos Aires, pero en los 50 pasó la Revolución Cubana, y entonces digamos que ese centro de distribución de música se fue a Colombia, y entonces eso pues hizo que la música colombiana bajara por el mundo, y justo también es la época del que pega con todo la radio. Entonces lo que pasó es que trataron de agarrar cumbias tradicionales y empezarlas a adaptar a las big bands de las estaciones de radio, que era la época de Benny Goodman y demás. Entonces les voy a poner un ejemplo de cómo una canción así tipo Totón la Momposina se convierte en una cumbia de big band. Esta es una rola nueva de la Delio Valdés, pero es el ejemplo perfecto. Nada más hay que esperar un momentito. Desde una esquinita de la Tuna, para todos los barrios en castellano y en inglés, a la Junta Malandro y sus amigos, la Delio Valdés. Ahí están las gaitas que no estaban en la otra canción. Y también chequen la melodía. Para, pa, 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 también lo van a bailar. Saca baila la mamá, malandro, saca la llave. Que lo abuelo de también a bailar. Dale, malandro, saca la malandro, saca la llave. Que lo abuelo del cielo también lo van a bailar. Para, pa, pa, pam, pam, pam. Entonces lo que pasaba en la radio en Medellín, y como uno de los compositores bien famosos, directores de orquesta, es Lucho Bermúdez, y esta canción quizás lo ubico, ¿no? Esa es la de Arroz con Coco, ¿no? Pero es interesante porque como venía la música de Cuba, es como colombianos agarrando las melodías de la cumbia y tratando de hacer canciones cubanas. Y de hecho, los sonideros en México se volvieron súper fans de los primeros discos de la Sonora Dinamita porque era como música cubana, pero una cosa así medio rara. Y luego me voy a saltar varias cosas, nada más para acabar la parte del recuento, pero digamos, después Lucho Bermúdez se hace grande y como que los jóvenes de Medellín dicen, no, ¿qué pasa? ¿No? Esta ya es música de viejos. Vendamos todas las tubas, vendamos los tambores, compremos sintetizadores, compremos guitarras, queremos hacer la música del futuro, y entonces crean una cosa que se llama el sonido paisa, y en los garages de las casas hacen este tipo de música. Perdón. Ahí mejor. Ya, y entonces digamos que estos discos empiezan a viajar por todas partes del mundo, ¿no? Bueno, sobre todo América Latina. Y cuando llegan a México, esto es lo que sucede. Entonces como que ven que es como este sonidito, pero como que adaptado a la estética mexicana. Este es Rigo Tobar, mi Mataderos querido. A orillas del río Bravo hay una linda región. A orillas del río Bravo. Pero bueno, ahí lo voy a dejar, como que digamos que la idea es hacer como toda una narrativa, ¿no? Y como verán, lo que hicimos, o sea, lo que vamos haciendo es que hacemos un playlist, y después ya que lo tienes organizado, como que le empiezas a dar algunos temas. En este playlist que hacemos, como que la gran misión es cómo es que la música se va al futuro. Entonces en el playlist, pues primero hablamos de cumbia roots, cumbia big band, luego cumbia así de guitarras y teclados, luego la hacemos viajar a la Ciudad de México y vamos contando anécdotas de cómo llegan la Sonora Dinamita, luego Corraleros de Majahual, como luego cuando llega Cañaveral, pues van quitando
elementos acústicos y se van fortaleciendo los elementos electrónicos y hasta que llegas a la cumbia poblana, donde todo es digital y es una cumbia del futuro. Y la segunda parte del recuento es cómo la cumbia deja de ser tan mainstream, colabora con la escena alternativa y regresa al mainstream ya con Los Ángeles Azules y cómo eso crea el sonido de la cumbia chilanga. Entonces, bueno, como ves, es el ejemplo de cómo construimos nuestro tour y a partir de eso hacemos todo lo demás. Entonces, recomendaciones a la hora de crear esta narrativa es que en realidad no puedes escapar el hecho de que hay que investigar, hay que ponerse a investigar y con el tiempo vas juntando más anécdotas y a nosotros en los tours nos pasa algo súper lindo que es que de pronto cae gente de las escenas musicales. Entonces nos ha pasado que damos una anécdota y alguien dice, no, esperen, yo estaba ahí, ¿no? No, este es distinto. Entonces eso es increíble, como que entre más anécdotas puedan meter en el recuento, mejor. Luego, como que su narrativa tiene que dar una aventura, una historia. Entonces, en la que yo les contaba era un poco cómo se moderniza la cumbia y cómo la cumbia regresa al mainstream para crear el templete de la cumbia chilanga. Y luego, digamos que pues es difícil que la gente recuerde la información, pero entonces vas poniendo como metáforas o carteles. Por ejemplo, en el tour de High Energy que hacemos, paramos por la tienda de discos Chowell en el centro, y no sé si han visto esa peli de Netflix que se llama Mix by Jerry, que es como un cuate que empieza a hacer cassettes piratas en Italia y se vuelve súper, como el Shark DJ de Italia. Y entonces ahí a veces decimos, no, pues el de discos Chowell empezó vendiendo cassettes de High Energy en el tianguis de la San Felipe, entonces es como el Mix by Jerry de la San Felipe, ese tipo de cosas. O por ejemplo, cuando alguien dice que los Caifanes son como el The Cure mexicano, pues se te queda así clavado. O luego en el tour que nosotros decimos de la cumbia, hacemos una comparación de cómo en los 80s en Nueva York tenían Technics y hicieron hip hop, y acá pues no había esas tornamesas. Entonces, rebajar las tornamesas y modificar la tecnología para hacer algo nuevo es un poco como el hip hop mexicano, ¿no? La cumbia rebajada. Entonces, bueno, ahora sí, ya que tienes como que la parte de la información un poco masticada, ya cómo creas el tour. Entonces, esta es como nuestra receta, digamos. Ya tenemos la historia, la llenamos de anécdotas. Luego, lo que nosotros hacemos es que cada parada le ponemos el +1. Decimos, bueno, la primera, o sea, ¿cómo podemos en esta parada como que darle el extra para que se sorprendan? Y luego eso lo hacemos pensando en cosas, pero también siempre pensando en algo interactivo. Y luego la última parte es conectar con la escena local. Digamos, nosotros sí venimos de la escena cumbiera alternativa, entonces digamos que con que conecten con nosotros, pues podría ser suficiente, pero en cada recorrido, sobre todo los públicos, tratamos de invitar siempre a 2 o 3 personas de la escena local para que los que vivan la experiencia puedan así preguntar, oye, ¿dónde tocas? ¿Cómo puedo saber más? Y nos pasa que los que van a los tours después hacen sesiones de jam con los músicos que van, acaban yendo a las fiestas, como que es muy importante para nosotros que el turismo sea una herramienta de diálogo cultural, así es con nuestra filosofía, ¿no? Como que digamos va primero esa parte por encima del producto. Entonces, les enseño un poco cómo es el tour que hacemos. Nuestro tour es de 3 de la tarde a 7 de la noche. Podría ser más corto, pero todo el mundo llega siempre súper tarde. Y entonces, la primera parada es una tienda de discos, de viniles. Ahí hacemos una sesión de bienvenida donde le preguntamos a cada quien cuál es su cumbia favorita y sirve un poco para romper el hielo y también como para dar a entender que es un tour de fans, ¿no? Nadie es un especialista. Y le pedimos a cada quien que diga de qué trabaja, qué proyectos hace y los invitamos a que durante los recorridos conecten entre la gente. Y de ahí como que la interacción y la cosa extra es que le damos una cerveza de bienvenida a todos y tenemos una clase de baile muy, muy sencilla, pero hay sorpresa. Entonces, como que conectan con la cumbia y se sorprenden y se quedan todos muy contentos. Luego, en la segunda sesión, vamos a un bar y ahí hacemos esta narrativa, que es interactiva, es emocionante. Luego al final la gente así como que discute mucho de, yo soy de tal ciudad, esta música es importante, pero como que el +1 que le damos es que al final de la sesión hacemos un examen de especialista de la cumbia chilanga. Entonces ponemos 3 canciones y ellos les damos como un examen
y tienen que identificar si es una cumbia chilanga. Y como que si pasan el examen, les damos una insignia y también se ganan una cerveza para la sesión de ensayo. Y entonces, pues, en realidad el examen es súper barco, todos lo pasan, pero es muy, muy divertido, muy interactivo y una sorpresa. Y se llevan su estampita. Y luego la parte más especial del tour en realidad es la última parada, que es que hacemos un jam cumbiero. Tenemos un estudio así, listo con instrumentos. Entonces ahí llegamos y les damos un mini taller de 10, 15 minutos sobre cómo tocar cumbias y luego armamos una banda y la cumbia es tan noble que como que es como un ensamble punk, en 10 minutos ¡fua! Se hace una banda. Entonces eso ya es así, muy sorprendente y también nos gusta mucho una cosa como una sorpresa que hacemos en el recorrido, que es que vamos caminando, se empieza a hacer larga la caminata porque ya son como 6 cuadras y de pronto llegamos a una casa que como que no sabes qué es, tocas el timbre y entras a un túnel y llegas a una mini ciudad de salas de ensayo. Entonces, como que esa es una sorpresa y nos cubre ese checklist de cuál es el más uno, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa? Y luego la interacción, la banda. Y bueno, entonces aquí interrumpo el tour porque algo que nos hemos dado cuenta en nuestros recorridos es que con eso de que invitamos a gente muy interesada en el tema, gente que es parte de la escena, como que nos hemos puesto a pensar que a veces nuestros tours, más que un producto de turismo, así de, ven y, no sé, como que consumen, son más como museos caminantes, donde se va construyendo la escena musical con esto de que la gente da anécdotas o comenta sobre cómo se sienten identificados por la cumbia, qué les representa, y cada tour nos ayuda a ir mejorando la narrativa. Entonces, como que siento que para este tipo de productos de turismo musical que están muy enfocados en el diálogo cultural, pues puede servir verlos como museos y las mejores prácticas. ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cómo haces que se sienta representada? ¿Cuál es el valor para la ciudad? Entonces, bueno. Después les cuento un poco cómo es nuestra día a día. Nosotros hacemos el tour una vez al mes y es como nuestro gran museo. O sea, nos tomamos el tiempo de invitar a gente. Hay gente que compra boleto y es interesante porque casi siempre llega la gente que la conocemos y es como si ya fuéramos amigos. Sí, justo esa que dicen en el chat. Como que hay algo de cómo nos comunicamos que llega gente muy interesada, pero digamos, como nuestro gran tour, entre que invitamos gente y nos lucimos, hacemos las actividades, en realidad no generamos mucho dinero, ¿no? Es como una actividad así de amor a la escena musical. Nosotros, entonces por eso pensamos nuestro tour en 3 niveles, como que el del centro es el museo. Luego podemos hacer, donde sí hacemos dinero son en los grupos privados. Y entonces digamos que la atracción turística es cuando estandarizas un poquito más tu tour y ya lo vendes a grupos que a veces les interesa mucho y a veces nos pasa como que un congreso de gaseros de Mazatlán en la Ciudad de México nos contrata el tour. Entonces llegan y pues, les da igual la cumbia, no quieren aprender tanto y ahí nos ayuda mucho la parte interactiva, como que tenemos la clase de baile, la parte de la explicación de cumbia es más sintética, es más sobre, les regalamos cervezas, mezcales, y luego la parte del taller de cumbia, bueno, es esa prueba de todo, ¿no? Es tan divertido que da igual. Pero también nos importa mucho la información, entonces digamos que una manera de poder compartir toda esta parte de ayudar a que la gente entienda el ADN musical de la ciudad sin tener que gastar en la producción de un tour es los fanzines. Nosotros hacemos un montón de fanzines de escenas musicales y digamos que tú podrías crear el mismo tour musical, pero como un tour autoguiado y sobre todo en algunos tours que son difíciles de operar. Por ejemplo, no lo hemos publicado, pero ya hicimos pruebas de hacer un tour musical por el centro de la Ciudad de México, que vaya desde la plaza donde se baila danzón, baje a la estatua de Rodrigo, luego vaya a las tiendas del centro, luego Bellas Artes con Juan Gabriel, luego los mariachis, y es como una historia genial de la Ciudad de México, pero tardas mucho tiempo en recorrerlo, se hace cansado. Entonces ese es un tour que valdría más la pena publicarlo como un fanzine y que cada quien lo vaya descubriendo por su propia cuenta. Entonces, bueno, como que ahí tienen la base para que digan, bueno, quiero hacer un tour, ¿cómo lo hago? Narrativa, hacer un playlist. A nosotros nos sirve mucho el orden cronológico.
pero ustedes pueden ver qué es lo que más les importa, ¿no? Pueden ser personajes. Lo que me gusta de poner la narrativa en orden cronológico es que te ayuda a evitar algo que a veces pasa en el periodismo musical, que es hago la lista de los mejores artistas y es como un criterio muy de gusto, no tanto de ponerlo en contexto de algún proceso o alguna cosa. Y después, ya que tienes la narrativa, yo pensaría, 3 paradas nos funciona muy bien. A nosotros, y también lo haría, a veces es muy bueno ir a visitar los grandes lugares de peregrinación, pero como esos lugares a veces son lugares vivos, tiendas de discos, pues ya les pasará, ¿no? Que cierran los lugares, los horarios no están disponibles, los operan músicos que de pronto tienen un show y ese día no abren. Entonces es más fácil hacer como una experiencia autocontenida que la puedes hacer casi en cualquier lugar, y lo importante es cómo conectan con la gente, la información que les das. Y bueno, antes de acabar, les quiero enseñar otros ejemplos muy rápidos de productos de turismo musical para las ideas y para hablar esto de cómo no gentrificar. Entonces, uno muy lindo son los viajes musicales. No sé si han visto esta plataforma que se llama Cercle, que es como un boiler room, pero así como muy premium, muy aspiracional, como que hacen DJ sets en la Torre Eiffel y en castillos como que un poco muy exclusivos. Y entonces ahora ya desarrollaron unos viajes que parece ese turista musical súper de lujo. Le hacen así. Ahorita les pongo exacto cómo es el recorrido de viajar a un lugar, experimentar DJ sets, etcétera. Y tiene una parte cultural. Y puse también lo de Tiny Desk porque es como una comparación de cómo puedes hacer un viaje musical que necesita mucha producción, pero los de Tiny Desk tienen un esquema donde tú te metes a una rifa pues si te ganas el boleto, o sea, la rifa no es tan cara y si te ganas el boleto, haces un viaje muy parecido al de Cercle, pero alrededor de ir a un Tiny Desk y no te gastaste tanto dinero. Entonces, cómo buscar ideas para que también sea accesible. Y entonces, sobre Cercle, les enseño un poco cómo es. O sea, es un paquete que cuesta así más de 100,000 pesos, o sea, es muy de lujo, más tus vuelos. Y este es el formato por si algún día quieren diseñar como sus viajes. Llegas y te haces una cena de bienvenida. El segundo día, pues es como una actividad opcional durante el día, y luego en la noche una fiesta con su DJ, y luego el día 3 una actividad pero más cultural, como de aprender de la escena local, y en la noche una fiesta con el DJ y ya regresas. Y tú podrías consolidar esto quizás en 3 días, ¿no? Pero lo quiero poner de ejemplo como para algunas lecciones. Y es que ellos tienen un canal de YouTube súper fuerte, pero muy aspiracional. Entonces, como que eso les permite identificar a su turista de lujo que necesitan. Y nosotros desde Discos de Amigos nos pasa parecido, de que todo el tiempo publicamos información sobre 5 bandas de chicha peruana que necesitas conocer. ¿Sabías esta historia de sonideros? Y eso nos permite como que a través del contenido captar a nuestro cliente potencial. Luego ahí está el ejemplo del Tiny Desk como una alternativa de cómo hacer más accesible este tipo de viajes. Y luego, si tú estás haciendo algo que no es tan de lujo, porque es caro operar los viajes, puedes aumentar lo que le puedes cobrar a las personas, quizás enfocándote más en cómo lo transformas o que sea más rica de información. O sea que quizás no necesitas hacer una experiencia inmersiva súper cara, pero que traigas a un especialista súper bueno, un etnomusicólogo súper chido, y entonces que quien vaya aprenda un montón y lo vean no nada más como que fui a visitar la escena musical, sino que me voy cambiado. Y luego, algo que tiene Cercle es que Cercle hace algunos intentos de conectar con la escena local. Tienen un podcast y mandan a especialistas como para levantar información local, pero lo cierto es que cuando tú ves sus fotos y sus eventos, pues son como muy premium. Yo siento que las escenas locales se sentirían incómodas, inclusive así, de ir a un evento de Cercle. Entonces hasta está el concepto de cerclificación, que pasa, hay varios festivales como estos van a Jordana y es un festival de música electrónica como para enseñar a la escena local, pero los artistas locales no se sienten cómodos con el evento, aunque los organizadores lo hacen con toda la buena intención. Entonces, una manera en la que puedes no tener productos de turismo musical con esta vibra gentrificadora es seguir en los principios del turismo original. Entonces, esto se los cuento rápido. No sé si se acuerdan que hace unos años hubo un escándalo de una diseñadora francesa que agarró unos telas mexicanas, hizo una pasarela casi
así copiando y pegando los diseños. Y entonces el gobierno se indignó mucho y entonces sacó un proyecto que se llama Original, donde dijo, bueno, ningún diseñador puede usar los diseños mexicanos, sino da crédito y también algo de lo que genera de dinero lo regresa a la comunidad local. Y entonces todo ese proyecto trata de cambiar la narrativa de no es un folclore exótico, sino el folclore es fuente de innovación para el futuro. Entonces un poco es lo mismo, cómo podemos transmitir esta idea al turismo y cómo lo podemos ser más responsables. Y algunas cosas es, por ejemplo, que si vas a hacer una experiencia de turismo musical y quieres que se sienta la escena local incluida, pues que ellos salgan en las fotos. También si vas a visitar una fiesta, después hacerle una encuesta a los de la fiesta de, bueno, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Cuánta gente estoy llevando a tu fiesta? ¿Te parece bien? ¿Quieres que vaya más, menos gente? Y también contarles, esta es la historia que yo estoy contando de la escena musical. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Quieres tú contarla? Algo así. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Y de último, quiero poner otro ejemplo, nada más como para que tengan otra idea. Ahora Airbnb sacó unos como activaciones de tal artista tiene esta experiencia especial dentro de Lollapalooza o ahora que sacó su nuevo disco Karol G. Y en realidad como que cómo lo masticas esto, pues es que son mini fan fests y es que eh, hicimos una encuesta con gente que va a los tours y también así como gente de nuestra red sobre sus hábitos de consumo de turismo musical y lo que vimos es que a pesar de que pues una curiosidad es descubrir los foros locales, conectar con la escena local, como que en general sí hay mucho interés en conocer los grandes sitios sagrados de la música. Entonces yo creo que algo como que a futuro vale la pena pensar del turismo musical, cómo lo podemos convertir en un peregrino musical y estos mini fan fests como que un poco van de eso y también de una cosa más del turismo musical, que quizás los turistas musicales no solo quieren conectar con la escena local, aprender de la música, sino conectar con otros fans. Entonces, pues es solo un formato que es, entras a un lugar donde el entorno es temático, haces una actividad donde creas tu propio merch de fan, luego una actividad colectiva como un jam musical, un karaoke, todo ahí de conectar con otros fans y al final aparece el artista. Y bueno, pues ahí lo freno. No sé, pues les dejo mi email para empezar, para que pues si les gusta algo el turismo musical, o si son cumbieros, o son periodistas musicales, o lo que sea, me escriban y conectemos ahí. Siempre hay mil cosas que contar y platicar. Y lo otro, si tienen preguntas, pues que de una vez, no sé, pregunten, o somos poquitos, quizás hasta todos se podrían presentar y Sí. decir un poco qué hacen. La idea yo creo que está genial de que si gustan como presentarse y también como externar su opinión y o preguntar algo, creo que estaría súper. Yo por mi parte les saludo, yo soy Pau, voy a poner el ejemplo con mi participación para que nadie se sienta presionado. Eh, eh, a mí este término me llegó como justo conociendo a Gaby que por ahí anda y a Pablo que también tuve el placer de conocer en unas llamadas hace unas semanas. Y me gusta mucho el enfoque de Discos y Amigos porque genuinamente, y bueno, también por acá anda Humberto, no sé si ya se fue Humberto, pero creo que por acá andaba Humberto Isea, que también es parte de Discos y Amigos. Y a mí lo que me sorprendió muchísimo es que perdón, este proyecto es de melómanos para melómanos, ¿no? Como que esa como primer premisa para mí también me gustó mucho porque creo que propone mucho para una escena local, sobre todo, ¿no? Como el compartir esta información, el contacto también como con las escenas locales, creo que es súper importante. Y pues creo que como aprendizaje, más bien de poner en práctica un tour, es también como el generar una conciencia territorial respecto a lo que implica el turismo, ¿no? Como que de pronto justo puede ser como complejo, pero creo que si reparamos en hacerlo desde una conciencia local, la experiencia es súper bonita, ¿no? Entonces creo que ese es mi comentario. Y preguntarte, Pablo, también como para ti, al momento de empezarlo, digo, en el contexto de Ciudad de México, sé que hay muchísima más gente que acá en Jalapa,
pero ¿cuál fue tu experiencia quizá en tu primer tour o cuál fue también el recibimiento desde Sound Diplomacy de empezar a manejar estos términos que de pronto no estamos tan acostumbrados, ¿no? a juntar o a ver? Entonces me gustaría preguntarte eso. Claro. Pues el tour lo empecé porque yo hacía muchos proyectos con Casa Pepe, que es un hostal de la Ciudad de México, que es fascinante porque su visión es compartir la identidad de la ciudad a través de experiencias turísticas. Fue como, ¡fua!, ¿no? Como que de ahí ellos me ayudaron a diseñarlo. Lo que he aprendido mucho de los tours es que te vuelve así a prueba de todo. Yo antes de trabajar en esto, como que en una época tuve una banda, fui rapero, me tocó así como estar en el escenario y como que eso te da un personaje, pero dirigir tours te da así el personaje total, porque siempre algo cambia. O sea, llegas a un lugar y está cerrado porque ese día llegaron tarde por la fiesta que se pusieron ayer. O como que hay muchísimas cosas que cambian siempre y pues te vuelves así un viejo lobo de mar, de, no hay problema, aquí cualquier grupo lo puedo liderar. Entonces es muy emocionante. Lo que se vuelve un poco el reto es cuando haces los tours privados, porque cuando haces el tour chido de una vez al mes, que hay gente increíble, o sea, nos ha caído el Matías Aguayo, el director de no sé qué festival, el tal de Spotify, y es muy emocionante. Pero cuando haces los grupos privados, pues ahí sí se siente más la parte comercial de, le tengo que dar este tour a gente que le da igual. Pero es lindo que al final acaba y ves como que, bueno, yo no me la pasé tan bien, pero vi que se fueron todos tocando una cumbia y cantando y quizás algo cambie en el futuro. Y luego lo último que he visto de Sound Diplomacy es que ellos las empezaron porque Sound Diplomacy comenzó en 2015, cuando en Londres se cerraron muchos clubes y entonces el gobierno dijo, no, pues aquí ya se nos fue la mano, el centro ya perdió vida nocturna y crearon una comisión para entender el impacto económico. Y entonces ellos hicieron la consultora como para meterse en esa conversación y pegó y entonces contrataron a Sound Diplomacy alrededor del mundo y hacemos esta conferencia de música y políticas públicas, no sé, en Alabama, una ciudad que quiere diversificarse con la música. Pero también empezaron a salir ciudades que estaban cerca de los centros musicales, por ejemplo, ciudades cerca de Nashville, Tennessee, y querían entender cómo hacemos que la gente que visita Nashville venga aquí a visitarnos, que tenemos un mini estudio. Entonces, de ahí sale lo de Sound Diplomacy, y a mí me entusiasma mucho que haciendo los tours y estando en el día a día de ver qué es el turismo musical, como que siento que les ayuda a entender un poquito más. O sea, esto del geek tripping y la historia del turismo musical, son como conceptos que los hacemos desde Discos y Amigos y ahora veo que influencian también cómo hacemos los programas de las conferencias en Sound Diplomacy. Entonces, pues, wow, ¿no? Súper emocionante. Es tan nuevo que pues es buen momento para explorarlo. ¿Alguien más quisiera participar, preguntar algo a Pablo, preguntar algo en general? Estaría bueno. Nina, adelante. Hola Pablo, mucho gusto. Decirte que ha sido muy mencionado durante el encuentro. De verdad que en todos los espacios te han mencionado. Qué lástima que no estás por acá, pero pues un gustazo. Yo quiero platicar una experiencia y hacerte una pregunta. Tuve una experiencia de, pues podemos decirle turismo musical. Era una gira por el sur de Estados Unidos, pero la particularidad que tenía la gira en la que participaba era que este era un recorrido por las ciudades que habían tenido como un papel importante durante la Guerra Civil en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo el tour me pareció brutal porque era conocer, pues, la historia de los movimientos negros en Estados Unidos, y en cada ciudad íbamos parando en, pues, locaciones que tenían algún contacto muy cercano con la comunidad y que seguían haciendo resistencia negra, ya sea desde, pues, no sé, el afrosembrar o la música y demás, ¿no? Lo que yo desconozco de ese tour en el que participé es qué tanto se le destinaba o qué tanto dinero o beneficios, recursos y demás se destinaban a las personas que participaban, ¿no? Yo creo que había un pago, pero quería preguntar cómo trabajan ustedes estos temas como de responsabilidad y de ética, si son temas que se tocan normalmente como en estos espacios o son conversaciones nuevas donde, no sé, por decir algo, ¿no? El 10% se va a dirigir a, no sé, una comunidad que fabrica instrumentos, o sea, ¿cómo hay esa parte? Porque obviamente al ser un producto de turismo hay un impacto, ¿no? Social. No siempre es positivo. Yo sí creo que también parte de hacer este tipo de recorridos hace una concientización en la gente y que es un proceso también educativo. Pero quería preguntarte eso, ¿no? Si dentro del panorama que tú, me imagino que en Discos y Amigos sí, pero si en la generalidad del turismo musical
se tocan estos temas y ustedes cómo lo abordan desde su proyecto. Sí, pues en nuestro proyecto nos pasa que cuando empezamos a hacer el tour, como que teníamos esta idea de nada, pues con la alianza de que lleves gente a los lugares quizás ya es suficiente, pero después no es suficiente. Entonces nosotros ya directamente cada parada que hacemos les pagamos. O sea, la tienda de viniles, más allá de que compren, les pagamos, hacemos cosas para que les consuman, como que si compras la tienda de vinil te damos una bolsita. Luego también nos pasó, o sea, cada parada, pero nos pasó un ejemplo que es que parábamos en una tienda de discos, que ellos son como muy antisistema. Y entonces, como que fuimos antes para checar la parada y le hicimos dos ejercicios. Una vez fue que ellos contaran esta historia de la cumbia así con sus propias palabras. Y la segunda les hicimos una entrevista a ellos y un sonidero ahí. Y ahí nuestra experiencia es un poco agridulce, porque a pesar de que como que hicimos lo del FI, hicimos estos dos ejercicios, sabemos que como que no nos consideran como reales, o sea, sí nos consideran unos gentrificadores. Y entonces ahí me queda la duda de si podríamos haber hecho algo más. Pero digamos que nuestra parte, nuestras grandes, eh, como que como que maneras de compensarlo es uno, a todos les tratamos de pagar, o sea, de verdad, y pues hace que el turno luego no sea tan redituable, pero es lo que es. Y también lo hacemos desde un lado más entusiasta que académico, de que decimos la verdad, si no queremos aprender. Y luego, la manera que siento que hay que resolver esto a futuro es con esta idea del turismo original. Justo dimos unos cursos de turismo musical y hubo una sesión que era de cómo crear un decálogo de turismo musical responsable. Yo siento que tenemos que hacer eventualmente unos indicadores y que digamos que cualquier operador de turismo que quiera respetarlo diga, bueno, yo me suscribo a este decálogo. Entonces el decálogo tiene que incluir cosas como la, cuál es la historia que se cuenta. ¿Vas a contar la historia de esta escena musical? Bueno, necesitas que personas locales, bueno, de esa escena, ah, creen la narrativa. Luego eh, hay quizás niveles de inmersión, de puedes hacer sin ningún contexto una experiencia de turismo musical sencilla, pero si ya quieres ir como a la fiesta bien privada de la comunidad, quizás necesitas o tomar un curso o hacer otro nivel y cosas como que en cada parada les pagues, porcentaje de los tickets que se vaya a cierta persona local. Eran más cosas. Pero bueno, siento que hace falta hacer bien lo del decálogo y trabajarlo en serio, publicarlo y que la gente se suscriba y después auditarlo, ¿no? De, oye, no, te está faltando. Policía del turismo musical. Algo así, caray. No, tampoco cae en eso, pero sí, preguntaba porque, pues, no sé si es una conversación que cruza, ¿no? Como esos espacios, y porque pienso que cualquiera puede caer como en dinámicas extractivistas, ¿no? Sin tener esa intención, ¿no? A veces no hay malas intenciones, pero digo, como esto del decálogo me parece genial, ¿no? Porque no falta el que diga, pues un tour por Tepito, ¿no? Y al final es como espérate, o sea, es bien delicado, es bien sensible, son las historias, son las narrativas, es la identidad. Entonces me encanta esa idea del decálogo y me encanta igual escuchar que se lo cuestionen, ¿no? O sea, que digan, tuvimos esta experiencia y fue agridulce y nos quedamos pensando, o sea, porque al final es prueba y error, ¿no? Estamos aprendiendo cómo hacer, pues, estos productos, experiencias, pues, de manera responsable, ¿no? También, me imagino que es sobre la marcha. Sí, lo que sí hemos visto es que si tú investigas y publicas contenido con mucho tiempo, pues haces la conexión con la escena. Con el tour de High Energy, que no somos tanto de ahí, hacemos como una experiencia más de ven a aprender y ya, ¿no? Como que nos falta todavía hacer esa conexión y no nos animamos a llevar gente a la fiesta y todo, porque nos falta conexión. Pero también de eso, esto del fenómeno de cerclificación, hay varios festivales de música electrónica que como que las entrevistas de los organizadores es, no, nos encanta la cultura local y el feedback en redes sociales es, oigan, pues yo como artista local no me siento representado. Entonces, creo que el decálogo podría resolver cosas como quién sale en las fotos, ¿no? Cuánto le cuesta al artista local y quizás que aunque sea algo que cueste, no sé, $2,000 entrar a la fiesta, pues al local le cuesta gratis. Ándale, ¿para quién va el beneficio? Por ahí, sí. Hay alguien que está levantando la mano, Andrés Pérez. Me gustaría que tomaras la palabra. Adelante. Hola, 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 Pablo. ¿Qué onda?
Pues bueno, me presento, yo soy Andrés, acá Papi Pérez. También pertenezco al movimiento de la cumbia electrónica. Y justo, pues también traigo ahí como un tema porque bueno, les cuento rápido, hace poco me buscaron para pues crear pues sí, un tipo de tours, ¿no? Porque la gente actualmente veo que está muy interesada ya como en el movimiento sonidero, ¿no? Y me buscaron porque querían ir a armar estos como tipo tours, pero a los barrios, ¿no? Entonces, y yo entré ahí en un conflicto porque platicando con ellos, pues yo vi que era muy complicado el traslado, ¿no? Justo, ¿no? Que querían ir al Peñón, a Aragón, ¿no? A Tepito, a Iztapalapa, ¿no? Entonces, y también pues entré como en conflicto ahí también de, bueno, pues qué tanto se va a sentir el barrio invadido, ¿no? Por esto, aunque haya personas que accedan, ¿no? Como a esto. Y justo ahorita con lo que comentas pues de los fanzines, ¿no? O de esta parte, sí, pues me queda un poquito más claro. Y me acuerdo mucho en el 2014 había pues sí, unos recorridos o unos tours también que eran en Tepito, que justo, no me acuerdo quién los organizaba, pero recuerdo que se llamaban Safari en Tepito, ¿no? Y desde el nombre, pues sí, era muy, pues sí, sacaba de onda, ¿no? Y creo que no duró mucho, pero sí, justo es como, pues, cuidar mucho como esto, ¿no? Pero pues creo que ahorita yo tenía muchas dudas, ¿no? En cómo poder, crear esta conexión, ¿no? Pero sin invadir, ¿no? Sin sentir o que la gente se siente invadida, porque pues no solamente creo que, o sea, el ir a estos lugares, pues no solamente es como pues visitar a los sonideros, ¿no? Porque pues engloba todo los vecinos, ¿no? O sea, pues ahora sí que toda la comunidad que ahí vive, pero bueno, y también en un futuro si Discos de Amigos quiere tener un acercamiento por allá, pues yo ahí con mucho gusto. No, pues muy bien. No sé o sea, tú, papi, que estás acá, justo el sábado que viene hacemos un tour. Ahí te escribo para que vengas, si Wow. tienes chance. Si alguno más está en el Distrito Federal y quiere venir, con gusto los invitamos. Les pasamos un código para que se apunten. Échenme un mensajito. Les dejo aquí de nuevo mi email. Es ya lo pueden vivir en persona. Fíjate que les voy a recomendar, no sé si han visto este cronista de la ciudad que se llama Pedro Uribe. Ay, Uribe, cronista. Él da Jorge Pedro Uribe, de hecho les voy a pegar la charla. Él sacó una charla de como su libro y lo que él hace como de cronista de la ciudad, y ahí al final cuenta cómo él da tours por Tepito y tiene una buena experiencia porque llega y pues le caen dos personas, ¿no? Como, ¿qué onda? Pero él va contando tanto la historia del lugar como la relevancia y todo, que le dicen, oye, pues te caímos así para acompañarte, ¿no? Que no te pase nada, nos gusta mucho como lo que nos estás dando de la historia. Entonces, mi lección de eso es, eh, pues si tu investigación es así profunda y ayudas a construir la escena y todo, ahí vas de gane con la escena local. Si lo quieres hacer rápido y ahí sí como producto, pues ahí tú tienes que autocensurarte un poco para ver cómo no eres irresponsable. Les dejo el link de esta charla que sí es así como, wow, qué locura. Va, muchas gracias. Bien, un gusto verlos. Pues chicos, si no tienen más preguntas, eh, ¿qué hacemos? Pues me da mucho gusto que se conectaron. Si quieren también, mándenme un mail como diciendo quiénes son, qué hacen, y ahí vemos qué excusa para conectar, porque pues es lo más emocionante, ¿no? Que todos estamos en la escena creativa, haciendo cosas chidas y seguro un punto en común podemos encontrar. Pues creo que solamente agradecer a todas las personas que están acá conectadas, que nos dan un ratito de su tiempo aquí en la mañanita de este jueves. Entonces, pues también agradecerte mucho a ti, Pablo, que has articulado un montón todo el encuentro. Les recuerdo que al ratito tenemos otra Vamos. actividad. Ay, mira, ¿alguien? Alzó la manita. Preguntas. Adelante. Ea. Hola, yo estoy en el
en el curso de turismo musical del CCS MX. Nada, yo primero me acordé y quería preguntar bien cuándo es como la fecha de este tour que va a ser ahora en 1 o 2 semanas, dijiste, Pablo, porque justo yo tenía pendiente ese tour, de que me fui el fin de semana que hicieron el pasado y no pude ir. Y por otro lado también, ahorita estoy de vacaciones, estoy en Puerto Vallarta. Y justo estuve viendo como varios lugares, ¿no? Aquí como de la escena local. Y como que en mi mente pensaba, estaría chido que esta persona fuera a tocar a Ciudad de México o nosotros venir. Yo voy a tocar mañana, digo, perdón, hoy en la noche aquí en Nayarit. Y como que justo me entró toda esta cuestión de pensar lo ético, no ético. Digo, de que voy a tocar, pues ya ni siquiera me lo cuestiono, solo voy a tocar y punto. Pero como que me pregunté qué tan, por decirlo de alguna manera, colonialista era mi pensar, ¿no? De decir, que esta persona va a ir a la Ciudad de México o que yo hago un takeover aquí. Y creo que justo vamos a lo mismo que con los tours musicales. em, Porque justo hablaba papi de esto de llevar a la gente al Peñón o a San Juan de Aragón, y creo que es un tema que exactamente tocamos en el curso, porque no solamente atraviesa que la gente se sienta o no invadida y que un grupo de personas se noten entre la multitud, sino también a la seguridad de esa misma gente y a la seguridad de uno como operador, porque no sé si lo platicamos en clase o no, pero el fin de semana que nosotros, bueno, que yo me fui y que no pude ir al tour que menciono, yo me fui con mi amigo con el que tengo un programa de Radio Veracruz, fuimos a una fiesta y entre muchas cosas llegaron unas personas armadas a la fiesta a la que estábamos. Entonces, en el Peñón de los Baños, en San Juan de Aragón y tal, son como justo espacios en los que si esto no pasa siempre, es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad que lleguen a suceder situaciones de ese corte. Mientras uno está ahí bailando, ya ni siquiera nos vamos mientras damos un tour. Entonces, como que sí creo que esta parte de hacer las cosas por etapas es lo ideal. Y me vino a la mente ahorita que lo mencionó papi, pero yo más bien como que me quedé pensando mucho en esto que les digo de que estoy en Sayulita y pienso que tanto es como ser como condescendiente con la gente que no es de la Ciudad de México, porque yo pensaba, bueno, estaría chido que estas personas tocaran allá o que nosotros vengamos acá. Y a veces me pregunto qué tan de ciudad y qué tan de privilegio viene ese tipo de ideas, ¿no? O sea, viene de unas ganas de compartir, pero también siento que puede venir atravesado de otras cosas raras. Por ejemplo, pensaba mucho en estos pequeños espacios que conocí acá en Vallarta y decía, no, pero no los quiero publicar porque de por sí Vallarta está gentrificado, ¿no? Bueno, como la zona de la Riviera Nayarit. O sea, es una realidad. Me estaba diciendo una persona que las propiedades que se venden en los alrededores, pues obviamente ya ni siquiera son en pesos, son en dólares y que no están al alcance del bolsillo de la gente nacional. Entonces, realmente, ¿quién está habitando estos lugares, no? Porque es gente que más bien vive en otras comunidades y de allá viaja para trabajar en los centros turísticos. Entonces, como con ese contexto y también como poniéndolo en la mesa para que lo reflexionemos todas y todos, porque siento yo que más que una pregunta es como compartir esto que además pasó en estos 2 días, es también como preguntarles a todas y todos, y Pablo, tú particularmente, ¿cómo es que manejas tú no solamente ese sentimiento, sino también cómo consideras que se puede reducir ese impacto, ¿no? De cómo podemos ser un poquito más éticos y más allá del, bueno, sí, también éticos, pero yo sé que, por ejemplo, ponías este ejemplo de la gente de la tienda de discos que dicen, ellos creen que no somos reales.
¿cómo podemos ser reales, no? Yo sé que sí, integrando gente, pero ¿cómo podemos nosotros ser reales y, y ser como muy fieles a este principio de que queremos que la gente conozca la música de melómanas, melómanos para melómanos, y que eso no transgreda o transgreda de la menor manera posible las escenas locales? Y ya. Pues yo no tengo la respuesta. Lo único que sí creo es que, por ejemplo, del ejemplo que nos pasó a nosotros con la tienda de discos, quizás nos hizo falta más conversación, porque sí llegamos desde nuestro lado a preparar la sesión y varias cosas, pero por ahí era muy en nuestros términos. Llegamos a hacer esto. Quizás tomar más tiempo, más paciencia, invitarlos un día tal cual a un conversatorio o hasta inventarnos un conversatorio para entender más qué es lo que necesitan, podría haber sido la solución. Me suena que como que la solución a ese problema tiene que ver con conversar, con una mesa donde todo el mundo habla y estar consciente. Creo que la reflexión personal es muy importante. Y ya. Eh, Creo que algo bien importante que justo lo dice Nina por ahí por el chat es que la reflexión tiene que seguir abierta en este tema, ¿no? O sea, siempre que implique desplazamiento, el tema como creativo, ¿no? Como todo lo que implica también el turismo, creo que también reforzar estas herramientas. En el encuentro había una persona que se dedica a hacer tours literalmente y nos decía, es que sí hay un lineamiento de cuando tú haces tour, lo que transgredes y lo que no transgredes, ¿no? Pero creo que específicamente para el tema de turismo musical, todavía hay herramientas que están en desarrollo, ¿no? Y que estamos también como apenas explorando desde el lado creativo qué tanto nosotros como agentes creativos y culturales podemos cuidar la ética, el impacto, la retribución, ¿no? Para que no sea o no responda a lógicas que no son del territorio, ¿no? Creo que igual en este camino justo estas reflexiones han surgido y creo que es súper padre que las podamos poner sobre la mesa y también aprender de ellas, ¿no? Creo que para mí el decálogo y como juntar todas estas reflexiones es lo que va a fortalecer como esta conversación, porque en realidad estamos como, al menos en la periferia, yo lo siento como que apenas estamos en pañales en este tema. Es como una pequeña semillita que se va a ir regando, ¿no? Como poco a poco, pero creo que es muy importante que, como lo dices, Pablo, y como lo dice la compañera que acaba de hablar, que dice Milotic, em, la reflexión tiene que ser muy humana, ¿no? De persona a persona y también con herramientas que nos ayuden a mantenernos como en esa línea en la que no transgredemos, en la que hay retribución, en la que hay ética, ¿no? Entonces, qué padre que se pueda prestar también este momento a esas participaciones. Y bueno, hay otra participación por ahí de Gaby. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo nada más saludarles y también un poco sumando a esta conversación y compartiendo las experiencias que se vivieron a partir del encuentro. Pues no sé si quedó muy claro, pero mucho del encuentro también partió por la visita de Nicolás Jarre a Coatepec. Entonces, desde ahí contar, por ejemplo, esta experiencia de que tuvo dos presentaciones. Primero, la primera fecha fue sold out, que era originalmente en martes, entonces abrió una fecha más en lunes. A la fecha de lunes fue a la que pudimos venir con el tour musical, que ahí, bueno, esa fue la última parada y realmente fue creo que para todos una experiencia genial, estuvo muy chida, pero yo estuve en los dos eventos y en el evento del martes pasó algo muy especial y muy particular. Bueno, como también estoy involucrada en la gestión de que haya llegado Nicolás a estas tierras, pues durante el día estuvimos conversando con otras personas también involucradas de la importancia de que el día lunes haya mencionado lo que está aconteciendo en Gaza, de que haya mencionado pues los desaparecidos de las luchas por los cuidados del agua y del territorio, pero sí mencionamos como de que, bueno, pues aquí también pasa, ¿no? Entonces nosotros tuvimos esa conversación a nivel personal. A la par,
Nicolás con su equipo de trabajo estaba dialogando lo mismo. O sea, estaba todo conectado, pero no estábamos en diálogo común. Entonces, un amigo que es en realidad el que hizo el tour de Nico por todo México, que se llama Javier, también es amigo de Pablo, también de hecho parte de que hayamos unido estos puntos. Entonces llega y me dice, oye, Nico está pues queriendo compartir el tema de los desaparecidos de acá y específicamente lo que sucedió con Nadia y Rubén. Y bueno, otra amiga que es muy cercana también ya estaba como en eso. Y bueno, a lo que voy es a que él invitó a que subieran al escenario a hablar del Memorial Narvarte. Él nombró a Nadia, a Rubén, a Milei, a Alejandra, bueno, estoy olvidando el otro nombre, pero bueno, él dio esos nombres, ¿no? Entonces a lo que voy es a que partimos de esta visita, pero también al final él termina involucrándose y bueno, compartió algo muy particular que Radio Piedras, que es la obra que presentó, la imaginó por primera vez en 2017, cuando Stephanie, una chica que es bailarina, que es su amiga, le compartió el caso de Nadia y de Rubén. Entonces, al final todo terminó cruzándose, todo terminó encontrándose, pero creo que esto es importante, que más allá de que sea un artista internacional, más allá de que se haya movido gente, más allá de todo, el punto de encuentro sigue siendo lo social, sigue siendo lo vulnerable, sigue siendo lo humano, y creo que con eso también recuerdo que más allá de todo lo que vengamos a hacer, pues venimos a impactar, ¿no? Con el arte, con nuestra voz, con nuestras posibilidades. Entonces, pues también desde ahí a la invitación a que generemos no solo productos, no solo ideas, sino historias, experiencias que nos conecten con lo humano, que nos conecten con lo real. Muchas gracias a todos los que participaron hoy, a todos los que han estado sumándose a todas las actividades. Y bueno, por ahí si alguien más tiene algo que compartir, paso la voz. Les invitamos a que si alguien más quiere una última intervención, algo que quieran comentar, este es el momento. Si no, igual no se sientan presionados. Creo que su escucha activa en esta sesión ha sido también como bien bonita y me quedo mucho con lo que dijo Gaby, con lo que dijo Nina, con todas estos cruces de perspectivas que son amplias y que son diversas. Yo creo que van a hacer que tengamos más herramientas para también este movimiento que desde el mapeo que se empezó a hacer es que aunque lo veamos muy global, son cosas que ya están sucediendo, son cosas que ya en este territorio, al menos acá en Jalapa y alrededores, yo soy de un pueblito que se llama Jico y yo he hecho turismo musical desde Jico a venir a un concierto a Banderilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto ay, bueno, hay una participación de Jacqueline Rivera, qué bonito. Si gustas, Jacqueline. Yo solo quiero ser breve. Quiero compartirles que yo comencé como esta búsqueda a partir de la experiencia de ir con ellos a hacer el tour de Discos y Amigos. Y me parece que también se puede sumar todas estas intervenciones últimas que han tenido con la apertura de quien liderea el tour, ¿no? O sea, siempre la capacidad de Pablo de escuchar al otro, ¿no? De tratar de relacionar las experiencias que uno cuenta a partir de pues de su lugar en la escena, ¿no? Y también de los otros. Me parece que eso es súper rico en el momento en el que no solamente se convierte en una ponencia de escuchar, sino de conversar con el otro y uno se va lleno de experiencias. Yo tuve el placer de ganarme una botella de Jägermeister, gracias, Pablo. Y Sí. Momento sorpresa del tour. exacto. Y pues nada, invitarles a compartir también ese tipo de tours, no solo fue como asombroso ahorita ver cómo ellos lo estructuran y también verlo ya en la ejecución, ¿no? Entonces ese complemento ha sido como muy enriquecedor para mí y esto, gracias. Muchísimas gracias, qué bonita participación y creo que justo lo que hablábamos es que
o bueno, yo también reflexionándolo con Gaby en nuestra experiencia, es como siempre tiene que ser el contacto humano, ¿no? Al final yo siempre digo de que estamos creando cosas de creativos para creativos y ahorita lo veo como de melómanos para melómanos, ¿no? Entonces no ponerse quizá en esas posiciones de nada más de un lado para otro, ¿no? Qué bonita aportación y muchísimas gracias también, Jacqueline, pues por ponerlo sobre la mesa. Creo que todas estas cosas son súper importantes y pues nada, si no hay alguna otra participación, vamos cerrando el espacio para que también Pablo continúe con sus actividades, para que todos vayamos continuando con el día. Agradecerles muchísimo que han estado por acá, que compartieron esta comunidad digital, ¿no? Como aquí sobre el tema. Y pues por mi parte eso, muchísimas gracias, Pablo. No sé si quieras como mencionar algo para... Nada, pues si quieren échenme un correo, ahí está, con gustísimo conectamos. Y veo que Gaby también tiene la mano arriba, así que pues que no se nos No sé pase. si la tenga de que desde hace rato o... Entonces, va, pues bueno, damos por terminada esta sesión.